Buenos días, soy Miguel Mateos, profesor de este curso, y voy a intentar eh, pues, presentaros algunos aspectos de lo que es la psicoterapia de grupo desde un modelo grupo-analítico. En primer lugar, quería plantear la idea de qué es el grupo, ¿no? El grupo es un concepto impreciso y reciente. Impreciso porque se refiere a... En él caben muchas maneras de agrupaciones, ¿no? Eh, las familias serían grupos, también serían los equipos de fútbol, serían la masa que se reúne en un concierto o en un partido de fútbol, los equipos de trabajo, etcétera, etcétera. Además, entendemos que es un concepto reciente, puesto que esta palabra no empieza a utilizarse hasta mediados del siglo XVII, XVIII, cuando se empieza a denominar aquellas obras pictóricas o escultóricas en las que aparece un grupo de personas. Cuando realmente empieza a tener interés es cuando se empieza a hablar de la masa. El concepto de masa aparece a finales del siglo XIX y el primero en describirlo fue Le Bon, un autor francés muy polifacético que entiende que son esta agrupación de muchas personas que apenas tienen una organización y que surgen de una forma espontánea. Para Le Bon, en la masa las personas pierden su individualidad y su capacidad para eh, pensar, con lo cual sacan de ellos la parte peor o más primitiva, ¿no? Luego vendría Freud y haría sus aportaciones al psicoanálisis que luego explicaremos. El grupo plantea muchas cuestiones, ¿no? ¿Cuándo empieza a ser grupo o cuándo todavía no es más que una reunión de personas? Otra de las grandes controversias es: ¿el grupo funciona como una unidad? ¿Tiene capacidad de desarrollar una mente que atraviesa a todos los miembros que se encuentran en ese grupo? ¿O el grupo solamente es la reunión de numerosas mentes individuales, ¿no? Entonces, esto nos llevaría a pensar: el grupo es una suma de individuos que en un momento determinado se reúnen y que cuando dejan de estar reunidos desaparece como tal. O el grupo lo podemos concebir como una totalidad que es más que la suma de sus partes y que incluso podría estar presente aunque no se encuentre reunido en un momento determinado. Bien, continuando con esto, lo que otros autores se fueron acercando a este tema, como McDougall, que considera que hay masas que están organizadas, que tienen una finalidad, tienen efectos convergentes, y hay otras masas que no tienen organización. En cualquier caso, para Proctor, siempre se basan en el instinto gregario que constituye a cualquier humano. Vamos a ver cómo Freud empezó a entender lo que es el grupo desde el psicoanálisis, ¿no? La primera aproximación que hace Freud en su libro Psicología de las masas, de análisis del yo, que se encuentra en el se desarrolla a principios del siglo XX, él
se centra en analizar cómo funcionan la Iglesia y el ejército. Para él, las masas, los individuos en la masa se comportan como niños, donde pasan del deseo a la realización con gran facilidad porque el superseo se relaja y permite que predomine el yo debido a una cierta dispersión del yo en esa masa. Y controla, domina el comportamiento el ello, ¿no? El hecho de estar en masa produce angustia, pero la presencia del líder disminuye la ansiedad. Y los miembros se identifican entre sí y tienen un vínculo común con el líder que va a ocupar el lugar del padre, de un padre primitivo, ¿no? El líder, para los miembros de la masa, representa el ideal del yo. Y los miembros reaccionan entre ellos como hermanos dentro de la familia. De forma que se tienen mutuamente amor y odio. Es precisamente este odio quien va a, a proporcionar, ¿no?, la energía suficiente para que el grupo pueda existir y estructurarse, ¿no? De manera que los miembros del grupo se van a someter al líder y esto le da una cohesión. Pero al no poder satisfacer sus funciones divinales, los miembros subliman estas pulsiones hacia un fin social. Y en esto estaría la esencia. Bueno, hasta ahora estábamos hablando de las masas y a nosotros especialmente nos interesan los grupos pequeños porque son los que se han ido desarrollando para su aplicación en la técnica, ¿no? Y yo me voy a centrar en los grupos tal y como se fueron desarrollando en Europa, inicialmente principalmente en Inglaterra, porque ahí está la génesis de lo que entendemos por grupo análisis, ¿no? Hay dos actores de referencia que son Wilfred Bion y Fuchs. Los dos psicoanalistas. Bion se había formado con Melanie Klein, ha sido analizado por ella y fue movilizado cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y acabó trabajando junto con Fuchs en un hospital militar del norte de Londres, donde hicieron sus primeras experiencias de lo que hoy podríamos llamar una comunidad terapéutica y donde se empezaron a desarrollar los primeros grupos. Luego, bien invitado por la Tavistock, empezó a experimentar para ir conociendo los grupos. Ellos se van a plantear una cuestión importante. ¿Existe una mente grupal? La mente ellos parten de una idea que ya Freud había expresado, ¿no? La mente individual es a la vez una mente grupal. Nosotros nos desarrollamos psicológicamente a través del vínculo que establecemos con el pecho materno en los primeros momentos de la vida y que luego se van incorporando otros vínculos con personas significativas, los cuales van a constituir, ¿no?, nuestra manera de vivir, de entender, de sentir el mundo y las relaciones entre las personas. Este modelo que se genera en estos primeros años de vida es el que nos va a servir para las futuras relaciones que se desarrollen, ¿no? Lo que estos autores plantean es que los individuos contribuyen a esa mente anónima e inconscientemente a esa mente grupal, ¿no? Todos esperan gratificación y en todos ellos aparecen fantasías y defensas muy primitivas. En este sentido, el grupo va a despertar
aquellos aspectos más psicóticos de nuestra personalidad, ¿no? Pero hay diferentes formas de entender la mente grupal. Como veremos, para Bion, el grupo va a obstaculizar la tarea del grupo de trabajo, mientras que en Fuchs, en esta mente grupal se encuentra el germen del cambio que nos permitiría trabajar en la clínica. Bien, para centrarnos un poco en las ideas de Bion, explicaré que Bion considera que hay dos grupos que trabajan simultáneamente en cualquier momento, ¿no? El grupo de trabajo sería aquel que ejerce y se organiza para conseguir un objetivo manifiesto. Esa es la tarea consciente del grupo, ¿no? Por lo tanto, el líder debe ser elegido por ser la persona con más capacidad para poder llevar a cabo esa tarea. Y el grupo se estructura en función del objetivo, asignando roles a los miembros del grupo para facilitar la consecución de esos objetivos. El grupo entonces supone el contacto con la realidad, la capacidad de frustración y por tanto lo podríamos podríamos encontrar un símil entre el yo, el individual y el grupo de trabajo en el grupo de personas, ¿no? A la vez que existe esta parte inconsciente que va dirigida a la tarea, existe un grupo de supuestos básicos que denomina Bion, que está todo el tiempo existiendo de una forma inconsciente, ¿no? Y está formado por fantasías grupales omnipotentes, ¿no? Se manifiesta a través de vivencias, sentimientos y acciones basadas en emociones arcaicas y muy relacionales. El grupo de supuesto básico se actúa automática e inconscientemente. No es necesario entrenarse y todas las personas nos vemos impelidas a participar de esos prejuicios, de esos supuestos básicos que determinan, ¿no? En gran medida el clima y muchas de las conductas. Los individuos tienen lo que bien llamó una distinta valencia para involucrarse en mayor o menor medida con un determinado supuesto básico. Entonces, como decía, el grupo de trabajo se rige por el principio de realidad, mientras el grupo de supuesto básico lo hace por medio del principio del deseo. ¿Cuáles son estos supuestos básicos que van a arrastrar al grupo, a los miembros del grupo, ¿no? En una dirección? Pues el primer supuesto básico que definió bien es el supuesto de dependencia. En él, el grupo se ha reunido con la finalidad de buscar nutrirse de un líder. Se manifiesta a través de pasividad, de quejas, de actitudes inmaduras y de mostrar sus necesidades. El líder entonces es vivido como un ser todopoderoso, capaz de resolver y dar satisfacción a todas las necesidades de los miembros del grupo. En este tipo de grupo, la palabra no tiene un significado, es acción, hacer o sentir algo a nosotros. El segundo supuesto básico es el grupo de apareamiento, ¿no? Cuando el grupo empieza a funcionar bajo este supuesto, el grupo se llena de optimismo y esperanza, ¿no? Son estas comunicaciones que hacen las personas en las que empiezan a hablar de lo bien que estamos en el grupo, de lo que necesitarían los de fuera, los que no están en el grupo,
están en este grupo o en otro parecido, ¿no? Y somos los mejores, o este tipo de comunicaciones que traducen este optimismo y esta esperanza, ¿no? Funciona como si dos personas deben de reunirse para alumbrar un Mesías o un Salvador, ¿no? Pero, claro, el líder, que no es necesariamente una persona, está todavía por venir. De hecho, si en un momento determinado aparece un líder para el supuesto básico, el grupo pasaría a otro supuesto básico inmediatamente. Porque la esencia es que el líder que nos salvará está todavía por llegar. El tercer supuesto básico es el de ataque y fuga. En él el grupo se reúne con la finalidad de luchar o huir de un enemigo y busca como líder a un capitán, alguien que identifique los peligros, que reúna a la gente, que les dirija, que esté dispuesto a sacrificarse por todos y que ayude a los demás a hacer lo propio. En el grupo de su puesto básico de ataque y fuga, el interés colectivo está por encima del individuo. Y esto implica que se podrá sacrificar a quien se oponga a estas necesidades del grupo, ¿no? Bueno, lo cierto es que los grupos van funcionando pasando de uno a otro supuesto básico, y para Bion sería fundamental poder entender en qué situación se encuentra el grupo para poder irle ayudando a salir, a desatascar estas situaciones que están obstaculizando al grupo de trabajo. Puls tiene un concepto de mente bastante diferente, ¿no? Para Puls la mente no está dentro de los individuos, sino que se encuentra en este espacio en el que se produce la comunicación entre unos y otros. Él nos dice que la mente podría asemejarse a un tablero de ajedrez, ¿no? En el que varias personas que se encuentran comienzan la partida y cada vez que se mueve una ficha, el tablero cambia de configuración y significa otra cosa. Por lo tanto, para él, la mente no es algo que ocurra en el interior de uno, sino que es algo que se está produciendo de forma continuamente cambiante en las relaciones entre unos y otros. Es verdad que cuando no estamos ante otros, nuestra memoria nos permite mantener esta forma de relación con los otros de forma continua. Pensemos que cuando nosotros estamos discurriendo, desarrollando nuestro pensamiento, lo hacemos de alguna forma como si fuera un diálogo, ¿no? Esta interacción puede ser cambiante y nos puede ayudar a abrir oportunidades, ¿no? para el cambio, de forma, un cambio más adaptativo, ¿no? El segundo concepto importante que nos trae Fuchs es que estas comunicaciones que se producen entre las personas van generando una matriz que es como una especie de red comunicacional, ¿no? Que sustenta las relaciones y todo aquello que ocurre en la experiencia del grupo, ¿no? Esta red puede tener muchas características, ¿no? Puede tener características más persecutorias o todo lo contrario, de fiabilidad y de seguridad, ¿no? Pero es el sostén, el soporte sobre el que ocurren todas las interacciones que ocurren en el grupo. Y por último quería añadir otro concepto que a mí me parece fundamental en la idea de Fuchs, que es la teoría reticular de la neurosis. Para Fuchs,
La psicopatología procede de los problemas en la comunicación. Por esto, cuando él diseña el grupo terapéutico, el grupo lo entiende como un lugar, como un dispositivo, un laboratorio en el que vamos a poder analizar los sentimientos y los pensamientos de las personas, ¿no? Para que esto pueda hacerse, todas las personas tienen que tener a la vista toda la información. Por eso se desarrolla, la primera norma que desarrolla para el grupo es precisamente el que se trate de un grupo de desconocidos que solo se encuentran en el espacio terapéutico, para que todo esté a la vista. Este es uno de los primeros compromisos que pedimos a los pacientes que van a entrar en grupo. ¿Y por qué? Porque cuando dos o más personas de un grupo excluyen a los demás de información, lo que va a ocurrir es que esa información que les falta a los que no participan de ese grupo que ha adoptado una posición de poder frente a los demás, estos quedan confundidos. No entienden muchas de las cosas que se están expresando, aunque no se digan explícitamente en el grupo. Y se expresan a través de emociones, de sentimientos, de complicidades, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que en función de cómo se haya estructurado esta persona, puede entender que eso que no entiende, lo puede entender de una forma persecutoria. Puede sentir que se le ha excluido con alguna finalidad contra él mismo o contra otros miembros del grupo, ¿no? O puede entenderse excluido y de forma melancólica sentir que no es valorado, que no es querido, con lo cual aparecerían sentimientos depresivos, ¿no? O simplemente puede ocurrir que sienta que no entiende, esto le alarme y va a ser generador de angustia. Como veis, aquí es donde aparecen los distintos aspectos sintomáticos que tienen que ver con la patología neurótica y a veces con la patología psicótica, ¿no? Por lo tanto, el grupo de terapia se establecería con la finalidad de restituir esa comunicación, que es la que va a permitir que las personas puedan recomponer todo lo que ocurre y poder analizarlo a través de la confrontación con los otros o de compartir sus experiencias, ¿no? Por eso, no obstante, desarrolla la idea del grupo sobre 3 patas, ¿no? La primera es la idea de la Gestalt. En el grupo, a veces los individuos aparecen como figuras y a veces aparecen como fondo. La segunda es el psicoanálisis y la tercera sería la sociología. Sobre estos 3 pilares, él va a construir lo que es el modelo grupo analítico. Bueno, para terminar, quería hacer algunas aportaciones sobre la formación de los grupos, cómo hacer, ¿no? Cuando nosotros nos planteamos formar un grupo, lo primero que tenemos que tener claro es cuáles son los fines y los objetivos que nos hemos marcado, ¿no? para ese grupo. No todos los grupos son iguales, ni todos pretenden llegar a los mismos fines. Hay grupos que pretenden ahondar y producir cambios, ¿no?, permanentes
en la personalidad de los individuos. Por lo tanto, serán grupos que se van a centrar en el análisis de la transferencia. Otros grupos, como Alcohólicos Anónimos, no buscan en absoluto esta finalidad. Lo que desarrollan es un modelo de contención basado en la pertenencia al grupo, en la asistencia frecuente a las reuniones donde se comparte y con el apoyo de los otros uno puede mantener la abstinencia. Hay otros grupos que van a tener fines de trabajo o de crecimiento personal en otros sentidos, y eso va a hacer que nosotros nos planteemos distintas maneras de organizar y encuadrar el grupo, ¿no? El segundo aspecto tiene que ver con el contexto institucional, ¿no? No se puede hacer lo mismo en todas partes. Hay contextos en los, como en una consulta privada, en el que vamos a trabajar de una manera privada, como decía, y que eh, requiere de más intimidad y se busca un compromiso más a largo plazo, mientras que en otros contextos, pues como puede ser en una unidad hospitalaria, ¿no? Los pacientes entran y salen con frecuencia y lo que se busca es sensibilizar a los pacientes, por ejemplo, en los aspectos psicodinámicos de su situación de crisis, ¿no? O ya de una forma más estable, por ejemplo, en el contexto de un hospital de día, en el que los pacientes que están en situaciones de semiaguda o se trabaja con sus familiares y con ellos de una manera más estable y en contextos como más de duración más corta, ¿no? La institución va a tener una importancia muy grande en las vivencias que vayan a darse dentro del grupo, ¿no? Porque van a estar presentes en todo momento, de una forma contenedora, pero también persecutoria. Eso lo iremos desarrollando. Bien, el tercer proceso que nos tendríamos que plantear es la selección de los candidatos y su incorporación al grupo. O sea, estamos hablando de las indicaciones y el agrupamiento. Las contraindicaciones que siempre solemos señalar son principalmente las situaciones de crisis importante que impidan el poder elaborarlas dentro del grupo, ¿no? Por ejemplo, pacientes con riesgo suicida intenso y cercano, pacientes psicóticos graves en situación de crisis, etcétera, ¿no? Sin embargo, Fulks decía que la principal indicación para una psicoterapia de grupo es precisamente la motivación. Un paciente que esté motivado para cambiar, en principio, tiene indicación para participar en un grupo de estas características. Luego, hay otras muchas características de pacientes que harían dudar de si conviene incluirlos en un grupo, ¿no? Aquellos pacientes excesivamente monopolizadores que llenan de palabras los grupos impidiendo el trabajo de todos, otros que puedan ser personalidades limítrofes con una tendencia muy grande a la actuación y que sea difícil que no contener ese paso al acto, pero como vemos son todas limitaciones que dependen mucho de las circunstancias
y que habría que matizar, porque el diagnóstico en sí mismo no es el motivo para indicar un tratamiento de grupo o no. Y por último estaría la cuestión del encuadre. Digo, en los aspectos previos a la formación del grupo. El encuadre son las normas, las reglas de juego con las que vamos a trabajar. Y tienen que ser muy pocas, pero tienen que estar, y es función del líder del grupo precisamente el preservar y mantener el encuadre para que el proceso pueda tener estas características terapéuticas, ¿no? Sin encuadre no hay posibilidad de análisis ni de trabajo, porque el encuadre es el continente de la situación grupal y el punto de partida del proceso. Las normas que se ponen son pocas. Generalmente tienen que ver con el lugar donde se reúne el grupo, el día en el que se reúne el grupo, las horas a las que se reúne el grupo, la abstinencia de relacionarse fuera del grupo y que si esto se produce el compromiso de traer al grupo lo que ocurre y evitar utilizar la información que nos da, que a mantener la confidencialidad y no utilizar esa información contra las personas que están en el grupo. En este sentido, tenemos que entender que el primer elemento para que un proceso pueda ser terapéutico es que el sujeto en terapia sienta una seguridad intensa que le permita enfrentarse a sus vergüenzas, a sus miedos y a sus fantasmas, ¿no? Sin que vaya a sentirse juzgado, criticado, etc., ¿no? Esto es básico. Otro aspecto que quiero comentar en cuanto al encuadre es que el encuadre no está para cumplirlo a rajatabla. Si nos ponemos en esa posición, vamos a establecer una relación con los pacientes de sumisión o de jugar al ratón y al gato, ¿no? Y esa no es la finalidad del encuadre. El encuadre está para proteger al grupo, pero sobre todo, para poder entender qué es lo que ocurre. Por poner un ejemplo, si yo trazo una línea en el suelo, cada uno podrá ver que está más cerca o más lejos de esa línea. Esto, claro, nos permite pensar por qué cada uno se ha colocado en un lugar o en otro. Luego, es un elemento que nos permite dar sentido a la experiencia que estamos teniendo y, por lo tanto, nos permite la interpretación, ¿no? Tú estás más lejos porque eres más temeroso de la autoridad que implica el pasar esa línea, ¿no? Tú estás más cerca porque quieres estar más cerca de la autoridad. Tú la has traspasado porque tienes conflicto con la autoridad, etcétera, lo que analizamos. El grupo es como las aguas en el mar, ¿no? Una vez que estamos en alta mar y no tenemos ningún punto fijo de referencia, las olas van moviéndose continuamente y es imposible saber hacia dónde vamos si no tenemos algún punto fijo. Los navegantes encontraron la estrella polar, que era la que les permitía saber si se dirigían al norte, al sur, al este, hacia el oeste, ¿no? Y esto permitía la navegación. Ese punto fijo daba sentido a su proceso de viaje, ¿no? Pues en el grupo terapéutico, este es el mismo
la estrella polar la constituirían esas pocas normas que constituyen el encuadre. Bien, con esto creo que hemos introducido un poco algunos elementos importantes de lo que es el grupo y terminaremos esta primera sesión.